Hola amigos, hoy vamos a tener un especial de Canal Deportivo, ya que debido a las reformas de nuestros estudios en las 2 próximas semanas, vamos a ofrecerles un espacio dedicado a exdeportistas que hicimos y que se titulaba La sombra de las preguntas, producida entre los años 2006 y 2007. Así que sin más retraso, damos paso ya a nuestro programa. Hasta ahora. Una vez más nos encontramos en Enviciado. Muy buenas noches, televidentes o ciclistas o usuarios en general del automóvil o de la bicicleta o de cualquier vehículo que nos desplacemos. En Enviciados hemos estado siempre con el tratamiento de la bicicleta, pero también la bicicleta se extrapola a otros aspectos o influye en otros aspectos. La semana pasada hablábamos ya sobre el reglamento de circulación y todo lo que varía. Hablamos sobre las ciudades y lo que nos influye la movilidad en las ciudades. Si recuerdan, estuvimos comentando las distancias máximas que suelen desplazarse los coches en la ciudad, que andan sobre los 5 kilómetros de media. 5 kilómetros que una bicicleta es la distancia perfecta para una bicicleta, para un usuario normal, no estamos hablando de ningún ciclista profesional, sino el usuario normal que se puede desplazar a una velocidad de 11, 12, 13 kilómetros por hora de media en su bici, y es la perfecta para llegar de punto a punto. El coche puede ir más rápido, pero el tiempo que tarda, no solamente en desplazarte desde tu casa o de tu lugar de trabajo al coche donde lo tengas aparcado, el hacer el desplazamiento en sí, el llegar al punto B, buscar aparcamiento y después desplazarse al lugar al que tienes que ir, todo eso, si lo sumas en tiempo, en dinero, en gasto, es superior al de la bicicleta. La bicicleta va de punto A a punto B. Si vas del número 28 de León y Castillo al 26 de Mesa y López, vas a llegar a punto y no vas a tener ningún problema. Ahí es donde triunfa la bicicleta. En este último año aproximadamente hubo un debate con el nuevo reglamento de circulación y las modificaciones que está teniendo. Ya la semana pasada estuvimos comentando algunos de estos aspectos y la anterior semana también sobre las modificaciones en la ciudad y cómo la DGT, la Dirección General de Tráfico, va a intervenir ya en las ciudades, que no solamente ya es potestad de los ayuntamientos, sino que la propia Dirección General de Tráfico puede intervenir en ello en algunos aspectos de la reglamentación. Hubo un debate sobre la circulación por las aceras con las bicicletas, si el casco sí o el casco no. Al final ha quedado para menores de 16 años con la obligación del casco dentro de las ciudades. En lo que es trayectos interurbanos siempre es obligatorio, el casco siempre hay que llevarlo. Dentro de las ciudades para menores de 16 años, cuando tienes que llevarlo. Y hubo un debate muy acalorado sobre este tema. España es nuestro contorno de los países de la Unión Europea, junto creo que es Chequia, tienen una obligación con el casco. Holanda, que es la ciudad patrimonio de la bicicleta, por decirlo de alguna manera, no es obligatorio el casco. En Inglaterra hay para menores de 14 años, Alemania no es obligatorio el casco, Dinamarca no es obligatorio el casco, Noruega, en Australia, un país ya de nuestras antípodas, tuvo el casco obligatorio y se desestimó. No llegó al año, se eliminó debido a la disminución de usuarios de la bicicleta que trajo consigo. A la bicicleta hay que darle facilidades. La seguridad, el que me pase o no me pase algo, que tenga un accidente o no lo tenga, no me lo va a arreglar el casco. El casco es para cuando ya he tenido el accidente. Y yo lo que pretendo es no tener el accidente. ¿Y cómo se consigue no tener el accidente? Pues con el número de usuarios. Si hay más número de usuarios, el conductor del automóvil verá que hay bicicleta y siempre estará atento a ello. Y también una serie de herramientas para controlar al automóvil en la ciudad, las velocidades en las ciudades. No podemos liberar en la ciudad a la velocidad que desee el conductor, porque hay conductores que ven una avenida marítima y si no tienes los radares, anchas Castilla.
Y ejemplos los tenemos años atrás, antes que estuviesen los radares. Inclusive veremos que entre tramo y tramo de la avenida marítima, una vía de 80 km por hora, verán como hay coches que superan esos 80 km porque saben dónde están los radares. Muchas veces los radares no están colocados con el deseo de recaudar dinero, están hechos por la seguridad, simplemente para así evitar que el conductor tome riesgos donde no los debe tomar. Eso es esencial el comprenderlo. No hay un ánimo de lucro por ningún lado y de recabar. Porque a mí como conductor de coche me daría exactamente igual que me multen con 100, 200 o 500 euros si yo no voy predispuesto a saltarme la norma. Si voy predispuesto a saltarme la norma, seguro que voy a ponerle alguna pega a esto. Entonces, ahí por ejemplo que hay otras herramientas para reducir las velocidades en los coches, como pueden ser los zigzags en las calles, que no sean calles rectas donde el conductor pueda ver anchura, que las calles sean más estrechas. A calle más estrecha el conductor reduce la velocidad, el que en esa calle no pueda adelantar al ciclista, porque si hay una posibilidad de adelantar al ciclista lo va a hacer, muchas veces lo va a hacer poniendo en peligro al ciclista, que es al que tenemos que velar por su seguridad. En las ciudades no tenemos que olvidar nunca una jerarquía. El peatón es el principal usuario de la vía. El ciclista, los medios de transporte públicos, taxis, guagua, los camiones de reparto, el transporte en general y después el último, el automóvil privado, que tiene su lugar, pero no puede ser el principal. Entonces, el ir adecuando las ciudades modernas, como hay en nuestro entorno ya algunas que han ido restringiendo el uso del coche privado, es esencial para que las ciudades sean más amigables, sean más vivibles, por decirlo de alguna manera. Y ese es el camino para las ciudades futuras, las ciudades modernas, que van en beneficio de las personas y del medio ambiente. Seguiremos con este tema la próxima semana y ya tocaremos también el aspecto que habíamos comentado sobre el casco, sobre el carnet para las bicicletas y los seguros para el ciclista. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos veremos la próxima semana nuevamente en nuestro programa Enviciados. Buenas noches. Empezamos con la sombra de las preguntas y en esta ocasión les vamos a dejar con la entrevista a Mario Bayer, fallecido hace un año, colaborador de esta casa y uno de los impulsores del tenis de mesa en Canarias. Una vida dedicada al deporte. ¿Cuándo se inicia usted en el deporte? Porque además se inicia en la natación desde muy pequeño, ¿no? Sí, como tenía problemas respiratorios, mis padres, aconsejados por un médico, por Lorenzo Díaz Aguilar, pues deciden apuntarme en natación, en principio en los cursillos de verano del Metropol, y después cuando ya pues pasé, me parece que era el grupo cuarto, pues ya me puse a entrenar con el Metropol y mi madre pues también era nadadora y entonces pues nadadora y monitora también en los cursillos de verano y bueno, también me enseñó bastante mi madre a nadar. Y incluso en su época de natación muy pequeño se proclama campeón regional, ¿no? Campeón de Canarias. Sí, campeón de Canarias de 50 metros libres, de 4 por 50 metros estilo y 4 por 50 metros libres también. De todas formas, su etapa con la natación fue corta, ¿no? No le gustaba mucho ese deporte. La natación es un deporte que es el deporte más completo que hay junto con el atletismo porque desarrolla todos los músculos y todas las partes del cuerpo y en la etapa de crecimiento es buenísima y sobre todo para mí que tenía problemas respiratorios acusados con tema de asma y eso, pues permitió que no me quedara pues o sea que desarrollara toda la capacidad pulmonar y entonces pues incluso después me sirvió para hacer surfing un poquito más adelante y en principio la natación yo ya estaba haciendo ya más de 3.000 metros diarios de lunes a viernes, los sábados teníamos festival y recuerdo que además el festival siempre era a la hora
de que echaban la película por la tarde, los sábados por la tarde, y me quedaba sin terminar de ver la película, pero nos lo pasábamos muy bien allí compitiendo. Pero una vez ya tenía que empezar a ir a entrenar, no solamente por la tarde, que era mi horario, sino que tenía que ir ya mañana y tarde, y tenerme que quedar a comer allí en el club, pues no cuajó el tema, y entonces pues lo que hacía era pues hacer todos los metros a última hora por la tarde. Y la verdad es que acabé como un poco quemado. Y entonces pues, a pesar de que el médico seguía insistiendo en que la natación era el deporte que yo tenía que practicar, y tenía toda la razón, pues yo me escapaba ya con 12 o 13 años, ya me escapaba con los amigos y nos íbamos a jugar al fútbol al patio del colegio. ¿Su siguiente deporte fue el surf? ¿O anteriormente hubo alguno en plan más serio, por llamarlo de alguna manera? El surfing para mí ha sido una actividad de pasar el rato y de muchas emociones. De relajarse. Y muchas emociones y divertirse sobre todo, pero en plan competición yo no he practicado nunca el surfing. Estuve federado un año, pero no competí, sino una vez participé en un campeonato, pero no veía yo el surfing como un deporte de competición, como puede ser el tenis de mesa, el balonmano, la natación, sino lo veía como un deporte que lo es, muy completo, pero más bien de sensaciones que de competición. ¿Su relación con el balonmano tiene que ver algo también con el arbitraje? O Sí. Sí. Llega al arbitraje del balonmano, ¿no? Sí, cuando estaba estudiando en los Salesianos en tercero de bachiller, pues allí teníamos un profesor, don José Ringo, que era aparte de profesor, era entrenador de balonmano, jugador, practicante. Era la época en que estaba el Pepsi San Sofé, en divisiones nacionales, y el Canteras también en aquella época, y pues me apunté a la actividad de balonmano del colegio. Como la mayoría de los niños de mi clase, pues practicábamos, con los que yo andaba, pues practicábamos balonmano, pues en la clase de gimnasia, pues nos apuntamos al equipo del colegio y nos quedamos campeones de Canarias. Yo la verdad que yo lo que hacía era ir a los entrenamientos porque en realidad me parece que metí un gol en toda la liga, o sea que no tenía muchas cualidades, pero sí que tenía continuidad en los entrenamientos y tuve la suerte de que me llevaron como premio al Campeonato de España que fue en Madrid, y allí pues jugamos un par de partidos y no pasamos de fase. ¿Y cómo es su relación con el arbitraje? Bueno, pues a raíz de que me gustaba el deporte, pero que no tenía yo muchas posibilidades de continuar en el balonmano y destacar, digamos, pues fue Ringo, el entrenador de balonmano, don José, que me dijo, oye, ¿por qué no haces un curso de árbitro? Y era en la época que estaba Luchoro, en el Comité Insular de Árbitros. Los famosos Luchoro y Cubas, Sí. La pareja arbitral de aquella época. Sí, yo hice el curso con Luchoro, sí, y nos enseñó las gestoformas que él tenía. La verdad que era una persona que transmitía las ganas de practicar algún tipo de actividad, en su caso el arbitraje en balonmano, y disfrutaba el hombre, y lo transmitía y hacía que nosotros también disfrutáramos arbitrando. Aunque parezca un poco extraño, pero sí. ¿Aguantó mucho con el arbitraje de balonmano? Pues tuve unas dos temporadas o así, 2 o 3. ¿Cuándo llega su encuentro con el tenis de mesa? Que ha sido, pues, gran parte de su vida la ha dedicado a ese deporte. ¿Cómo llega su encuentro con el tenis de mesa? El tenis de mesa, pues, lo que es el deporte olímpico, pues, casi que no llega hasta los 17 o 18 años, pero desde los 6 o los 5 años... Jugaba al ping-pong. Jugábamos al ping-pong. Como todos, ¿no? Claro. Y entonces jugábamos en una mesa, que no era una mesa, sino que era un tablón de Novopan pintado de verde con una raya blanca en el centro, y la red. Pero al principio ni red, claro, ponía unas toallas y también vale, ¿no? Pero bueno, ya cuando íbamos a jugar al ping-pong a casa de unos vecinos, pues nos poníamos y ahí estábamos pues toda una tarde jugando y con mi padre. Cuando los apartamentos Doñana se estaban construyendo y se terminaron de construir, había un lugar en la planta 8, en Patalavaca,
que había un supermercado, después hubo un supermercado y antes hubo una sala recreativa, pues ahí había una mesa de ping-pong y yo con mi padre recuerdo que los fines de semana estábamos allí 3 y 4 horas, toda una tarde, ahí jugando. Después, más adelante, ya con 15 años, pues participé como federado en el equipo del Círculo Mercantil, que en aquel entonces había unas competiciones, que había un presidente de la federación que se llamaba el señor Ribot, que organizaba los campeonatos, y yo pues tuve la suerte de estar federado en el Círculo Mercantil, que tuvo varios equipos además. No solo, yo era del Mercantil C, si no me equivoco, éramos 3 equipos en el Mercantil, después estaba la Fraternidad, el Náutico y demás. Y después, pero cuando ya, digamos que empecé a notar que el tenis de mesa era un deporte ya, en aquel entonces no era olímpico, pero que iba camino de serlo, fue cuando fui a estudiar a Barcelona, segundo de carrera, y entonces pues allí pedí información en la Federación de Tenis de Mesa y me remitieron a un club que era el Grup Amateur, cerca de la Sagrada Familia, y allí pues claro, allí ya vi jugar a jugadores como Garcés o Madurell, que Madurell ahora mismo es campeón de España, o siempre sube al podio en los campeonatos de España veteranos. Pues yo lo vi jugar cuando tendría en sus 30 y tantos años o así, y era un buen jugador, junto con otros, y yo formaba parte de un equipo más de ese club que se llamaba el Grupo Amateur, y allí lo que sí aprendí fue unos sistemas de entrenamiento, y después de estudiar pues, el segundo empresarial y venir para acá, pues noté la diferencia, porque claro, los que me ganaban aquí antes, después no me ganaban, conseguí superarme. Empieza a competir aquí en Canarias y bueno, ¿cómo lo fue observando ese deporte como deportista, ¿no? Tenis de mesa para mí ha tenido un paréntesis entre esa etapa de universitario hasta después de los 30. En esa etapa no se celebraba liga federada en la isla. Estamos hablando pues de los años 78, de los años 78 por ahí hasta el 91, 92, que fue cuando se celebró la primera liga insular federada en Gran Canaria. Pues en ese paréntesis, pues claro, me dedicaba a hacer surfing y demás, pero el tenis de mesa estaba pues digamos que en stand-by. Había unos profesores de educación física de colegio, promovidos por el Cabildo, que mantenían una competición escolar y nada más, no había una liga federada, ni se participaba con equipos de otras islas, ni nada. Y fue a raíz del tema universitario también, de que a mí me había quedado una asignatura durante 7 años y entonces pues cuando me fui a matricular y que al final la aprobé, pues y por fin conseguí el título universitario de empresariales, pues vi un cartel que ponía se celebra el trofeo rector de tenis de mesa, de ping-pong, ponía ping-pong. Trofeo rector ping-pong, y me apunté y entonces pues tuve la suerte de ganar y nos fuimos a un campeonato de España en la península. Y recuerdo que fuimos 4 jugadores de tenis. El amigo de mesa. Octavio fue uno de ellos, ¿no? Sí, Octavio y Agustín también, Agustín Morales. Además fue anecdótico, porque algunos fue hasta con pantalones vaqueros a jugar, ¿no? Sí, era de los nuestros además. Pero bueno, era el desconocimiento que teníamos de lo que era un campeonato de España, de algo que para mí ya no, porque ya lo conocía de la época de cuando yo tenía 18, 19 años, pero para los demás sí, que no sabían que el tenis de mesa pues era un deporte olímpico y que bueno, que no se podía ir con pantalones vaqueros ni de coña a jugar un campeonato. Pero bueno, fue algo anecdótico y el comportamiento fue estupendo de todos nosotros y no ganamos muchos partidos, pero aprendimos y aprendimos a esperar y ahora no sé si sabes que en este año el equipo representativo de la Universidad de Las Palmas, que era lo que hicimos en aquel entonces, en el año 91, pues subió al podio en un campeonato de España. ¿Cuándo llega su momento, ese momento de directivo, en el que ha empleado muchísimos años de su vida en subir al tenis de mesa? ¿Cuándo llega? Porque además sigue jugando y
y se mete a presidente de una federación, ¿no? Hubo épocas, tú lo recuerdas perfectamente porque pues tuvimos nuestro contacto a nivel informativo, una época que era árbitro, entrenador, jugador y directivo, o sea que de lo que hiciera falta, vaya. Poco a poco, pues con los años, pues fui eliminando facetas y ahora mismo estoy con la de espectador, que me encanta, y también pues tenemos un club, el Club Tenis de Mesa Gran Canaria. Como entrenador. Como entrenador también, sí. ¿Qué opina de la política? De la política, pues la política es algo necesario. Sin la política no se puede mantener una sociedad hoy en día. Nada más. Es algo necesario y que... ¿Y de los políticos qué opina? De los políticos, pues hay muchos que son trabajadores y honestos y otros que no, que son unos chorizos. ¿Cómo le gustaría que fuera recordado Mario Bayer? Pues no sé, eso ya sería... hombre, que no ha hecho trampa, que una persona que no ha hecho trampa en el deporte y que ha intentado ser lo más honesto y honrado posible. Y sobre todo, pues, que lo que tanto tiempo costó de conseguir de un bosque que ves tú que va creciendo poco a poco, pues que no venga un incendio y lo queme. ¿Ha venido algún incendio en los últimos tiempos, o por lo menos alguien que esté cortando árboles en vez de plantándolos? Pues sí, no creo que haya nadie que los corte a propósito. Pero a lo mejor se olvida de regarlos. Hombre, a lo mejor algunas zonas sí, y a lo mejor pues le presta atención más a determinadas plantas y a lo mejor a otras plantas que a lo mejor no son tan ornamentales, pero que son igual de necesarias, pues no les presta mucha atención. ¿Y eso le duele a usted? Yo siempre he procurado, en el tiempo que he estado directivo en la Federación Insular de Tenis de Mesa, ser imparcial y tratar a todo el mundo de la misma manera, lo mejor posible. Mario Bayer River, deportista, directivo, una vida dedicada al deporte. Gracias por estar aquí. A ustedes, buenas noches. Gregorio Socorro fue uno de los padres de la natación canaria, primero como presidente de club y después como presidente de la Federación Canaria de Natación, siendo también presidente de la Confederación Latina de Natación. Esta entrevista se realizaba en el año 2006, 9 años antes de su fallecimiento. Gregorio Socorro Soto, deportista, directivo, hombre relacionado con el deporte. Buenas noches, Gregorio. Buenas noches. ¿Cómo se inicia? Porque su inicio en el deporte, a pesar de que practicó fútbol desde muy pequeño, se inicia en la natación, en el Club Natación Marítimo. ¿Cómo esa iniciación? ¿Porque estaba al lado de la playa? ¿Porque era muy playero? ¿Por qué se inicia en la natación? No, yo me crió verdaderamente en la playa de las Canteras, ¿no? Y de ahí, bueno, pues yo empecé a entrenar con el Club Natación Marítimo y posteriormente recuerdo que nadé una travesía que se celebraba en la playa de las Alcarabaneras, que ahora el Club Náutico me dijo el otro día que quería ver si la podía otra vez recuperar. Y en esa travesía, pues estaba Quique Martínez, que me vio, creo que quedé segundo o algo así, no recuerdo, y entonces él me convenció y me llevó para el Metrópoli. Y entonces, bueno, fui nadador en la década de los 40, en la de los 50 ya me hice árbitro, y posteriormente, ya en el año 58 creo que fue, pues fui directivo del Club Natación Metrópoli con Luis Benavides del Pozo, después con José Betancourt Maciú,
fui vicepresidente con él y posteriormente presidente en el año 66. ¿Por qué se retira tan joven de la natación como deportista, como nadador? Bueno, en aquella época las cosas, los estudios establecen unas necesidades que hoy también las establecen, pero hoy quizás hay otros medios mucho más que, bueno, ayuda a superar porque hay otras formas de estudio, como son los ordenadores, etcétera, etcétera. Antes nada de esto existía y bueno, en el caso mío, pues tuve que dejarlo. Su inquietud como directivo, porque una de las cosas que en la vida de Gregorio Socorro Soto es su actividad como deportista, poca, pero sin embargo como directivo muchísimos años, desde muy joven. Estamos hablando que entra como directivo del Metropol prácticamente con 28 años, 27 años, y hasta la fecha. Esa inquietud como directivo, ¿cómo nace, Gregorio? Bueno, yo realmente, a mí el deporte me gustaba, ¿no? Y el mundo de la natación también me ha gustado siempre. ¿Qué ocurre? Que yo he tenido siempre otras actividades desde el punto de vista de lo que es trabajo, ¿no? Pero la relación con el deporte a mí me distrae, es decir, me desconecta de los problemas, las preocupaciones del trabajo y me hace vivir una vida, si diría, un poco más alegre, más satisfactoria en todos los sentidos. Y bueno, mientras he sido directivo en el deporte, pues la verdad, pues lo he pasado bien. Y sigo siéndolo y además, de verdad, me siento bien con ello, ¿no? Su paso por el Metropol. Su paso por el Metropol, a pesar de que no fue mucho tiempo, fue sonado, ¿no? Porque una de las cosas y que más llama la atención, independientemente de los éxitos de la natación, que era el deporte rey dentro del Metropol, se le ocurre crear una sección de baloncesto que por primera vez en aquel año ese equipo que nace del Club Natación Metropol, el club de baloncesto, se queda campeón de España imbatido con un base allí en su cabeza, que era Carmelo Cabrera, que después fue internacional. ¿Cómo se le ocurre a Gregorio Socorro crear una sección de baloncesto en un club de natación? Bueno, yo iba mucho a lo que llamaban antes educación y descanso, que habían partidos de baloncesto. Me gustaba y hablando con el entonces presidente de la federación, pues llegamos al acuerdo de crear una sección en el Metropol. Tuvimos la suerte de que aquel equipo se consiguió y se hizo la presentación, ganando los partidos de presentación. Después entró lo que es el campeonato por la isla, en la insular, que también se ganó todos los partidos. Luego para el campeonato de la regional también se ganó con las competiciones con el equipo de Tenerife campeón. Y entonces fuimos a la fase de sector en Málaga. De la fase de sector se ganó también con todos los partidos, siendo imbatido, y después a la fase final en Bilbao. Allí pues se ganaron también todos los partidos y se proclamó campeón de España. Creo que fue una hazaña que, claro, la hicieron los jugadores, por supuesto, pero creo que fue una cosa muy importante, que aquello, junto con otros hechos importantes que se consiguieron en el Club de Natación Metropol, como mejor club de España, etcétera, etcétera, propiciaron que se le concediera al Metropol la primera Copa Estadio, que es el mayor trofeo que da el deporte español a cualquier entidad o persona por todo lo que hace en el deporte. Bueno, se está muy poco tiempo en el Metropol, como decíamos, son 2 años y poco, y aparece esa federación provincial, que también forma parte de una manera, bueno, pues muy fuerte, porque además está bastantes años también en la Federación Provincial, aunque después se va como vicepresidente de la Federación Española. Su paso por la Federación Provincial, ¿cómo fue? Bueno, yo me marché del Metropol, es decir, yo dimití, cesé en el Metropol porque en mi casa, pues mi mujer estaba ya un poco cansada, porque la verdad me llevaba muchas horas, y en aquel entonces, no existía el fax, no existía una serie de medios que existen hoy que dan otra comodidad, el que correo necesita estar tan presente en los sitios, ¿no? Pero en definitiva yo también estaba ya también un poco cansado y yo me retiré. Y posteriormente pues me vinieron a buscar. Me vinieron a buscar y me propusieron para presidente de la Federación Provincial,
Yo dije que si había unanimidad, pues lo aceptaría, y así fue. Y entonces de ahí, pues, me propusieron de la Federación Española ir como vicepresidente, y al mismo tiempo me ofrecieron, pues, crear lo que es la comisión técnica. Es decir, existía una comisión técnica, pero yo lo que hice es, asumiendo la comisión técnica, crear lo que hoy se llaman las divisiones, las diferentes divisiones, es decir, que es una división, por ejemplo, de natación, otra de waterpolo, otra de natación sincronizada y otra de salto. Entonces, hoy hay otra más que la de aguas abiertas. Entonces, yo creí eso por divisiones y creo que fue un resultado, bueno, una cosa bastante buena. Bueno, el hecho es que hoy se lleva, y además a nivel mundial se lleva también, ¿no? Otra de las novedades que usted hace en su época de vicepresidente de la Federación Española es crear el Campeonato de España de Grupo de Edades, que hoy, aún en la actualidad, después de 30 y pico de años, se sigue celebrando pues con la misma intensidad que el primer día, ¿no? Pues sí, yo he tenido siempre la suerte de tener también buenos colaboradores en ese sentido, tengo que decirlo. Bueno, el caso es que se me ocurre la idea de crear competiciones por grupos de edad. Esto a la gente le gusta y se celebra el primer campeonato en 1976 en Lérida. Y fue un éxito muy grande, bueno, hasta el punto de que hoy ya no solo se hace todos los años en las diferentes actividades de natación, sino también en otros muchos deportes. E incluso a nivel mundial ya se hacen competiciones por grupos de edades también. Creo que fue una suerte haber tenido esa ocurrencia. Usted se había ido de la Federación Provincial cuando accede a la vicepresidencia de la Federación Española, pero después vuelve otra vez a la Federación Provincial. Cuando me nombran para la Federación Española, yo dimito como presidente de la provincial, porque era un caso que yo consideraba incompatible en aquel entonces, ¿no? Y posteriormente, cuando yo ceso ya en la Federación Española, pues me viene otra vez a buscar para la cosa de la provincial. Esto quedo también otra vez presidente de la provincial, y con el paso de los tiempos, cuando se crea la ley del deporte, pues ya paso a presentarme en la candidatura para presidente de la regional. Desde entonces se han hecho 3 elecciones consecutivas y he tenido la suerte de que he salido las 3 veces elegido por unanimidad con todos los votos de todas las islas, tanto de Las Palmas o la provincia de Tenerife. Y en ese aspecto pues me he sentido siempre satisfecho. Su paso después de la Federación Canaria, esas 3 legislaturas, siempre elegido de forma unánime, y llega ese reconocimiento a nivel internacional, que ya lo tenía, pero el nombrarlo presidente de la COLAN, este organismo, bueno, pues de esta Confederación Latina de Natación, bueno, que por primera vez también era un presidente que no era presidente de la federación del país, cosa también curiosa. ¿Cómo accede Gregorio Socorro a esa presidencia de la COLAN? Bueno, la verdad es que han influido una serie de cuestiones. Primero, es una propuesta del presidente de la Federación Española, que es acogida, pero que es acogida con un agrado por parte de todos los presidentes de las federaciones nacionales de los países ahí representados, porque también se lee un currículum con un historial. En este historial se contempla una serie de cosas, por ejemplo, que yo fui cofundador de la Confederación Mediterránea de Natación, la COMEN. He sido cofundador también, por ejemplo, de la Asociación Internacional de Árbitros de Waterpolo, de la que soy miembro de honor a perpetuidad. Y hay una serie de instituciones que he tenido la suerte, bueno, de haber sido colaborador en ellas, y esto fue un poco el currículum, lo que la gente vio con agrado y pensó que podía ser útil dentro de la COLAN. Y en este caso, bueno, pues los que habían presentado una candidatura la retiraron en ese momento para mostrarme mi apoyo y salí por unanimidad. Gregorio, ¿no se siente un poco, aunque yo no digo que mal, pero un poco extrañado el poco reconocimiento que ha tenido esta isla con su persona, con lo que usted ha realizado dentro del deporte? No le extraña, no digo que se sienta mal, pero a lo mejor no se siente un poco extrañado de que no haya habido ningún tipo de reconocimiento. Bueno, quizás... Fuera sí, pero en esta isla de Gran Canaria
se le ha reconocido fuera toda esa labor y esas distinciones, pero sin embargo en esta isla de Gran Canaria, pues prácticamente lo comido por lo servido, ¿no? Bueno, internacionalmente la verdad es que sí se reconoce, e incluso a nivel nacional, ¿no? Lo que ocurre es que aquí parece que hay que vender las cosas y yo no soy vendedor para eso, sino que, bueno, es decir, en otros lugares las cosas se reconocen de otra manera y aquí, bueno, ya digo, yo no he vendido nada y como no he vendido nada, pues no he tenido ningún tipo de reconocimiento a nivel, digamos, institucional, ¿no? Me refiero a nivel de prensa tampoco se le ha dado la importancia que ha tenido como ese nombramiento de presidente de la COLAN, de un organismo internacional. Si hubiera nacido en otra isla, a lo mejor posiblemente se lo hubieran reconocido más, ¿no? Es posible también, pero también un poco de desconocimiento de qué es la COLAN, ¿no? La COLAN, como bien sabe, es un organismo internacional que agrupa, en este momento son 27 países, que son Italia, Francia, España, Portugal, Andorra, Rumanía, y después todos los países de América, salvo desde Estados Unidos para abajo, es decir, México, hasta Chile y Argentina, pasando incluso por los países que son islas como Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, etcétera. Y ahora se está ampliando posiblemente a otros países también que tienen raíces latinas, incluso en Asia, ¿no? Y la mayoría son buenos recuerdos. Yo creo que sí. He tenido, no solo esto, he tenido muchos reconocimientos, no solo de Federación Española, sino de la FINA. Por ejemplo, a la Olimpiada de Montreal, la Federación Internacional me entregó una medalla que dice textualmente en agradecimiento por servicios personales. Creo que es la primera vez que se daba esta medalla y creo que no se ha vuelto a dar otra exactamente igual que esta. Esto, pues, bueno, para mí es un halago, yo creo que es para sentirse satisfecho. Entre otras, muchas distinciones, de verdad. Su vida ha sido todo dedicado al deporte de la natación, pero también en determinados momentos se sale de la natación, crea el colegio de cronometradores. Estamos hablando de automovilismo, estamos hablando de que es el director del primer circuito urbano que se celebra en aquel tiempo en Santa Cruz de Tenerife, su relación con las cuatro ruedas, su relación con el baloncesto, su relación con la lucha canaria, que crea un equipo en Cuba, el Sotabac, que bueno, hemos hablado fuera del programa de que incluso todavía pues quieren que lo siga apoyando. Todas esas iniciativas fuera de incluso la natación, nunca se ha estado quieto. No, el problema es muy simple, es que sientes inquietud por el deporte, te gusta el deporte y entonces cuando era árbitro de natación, cronometrador, etcétera, pues lógicamente cuando empiezan a haber inquietudes por el automovilismo, pues yo me junto con alguna otra persona y creamos lo que fue, bueno, lo que es todavía, el Colegio de Cronometradores y Oficiales de Automovilismo de Canarias. Entonces, como consecuencia de ello, bueno, yo dirigí varios rallies como director de la prueba y básicamente me hace recuerdo mucho que la primera prueba de circuito cerrado que se celebró en las Islas Canarias fue en Tenerife, fui director de la prueba. Curiosamente también la primera prueba de karting que se celebra en Canarias fue también en Santa Cruz de Tenerife y también fui yo director de la prueba. Pero en definitiva incluso estuve en las Azores no miento, en la Madeira, con un rally que se celebró allí, pues fui yo también de copiloto, o sea que he hecho un poquito de todas estas cosas, ¿no? Ahora, al paso de tantos años dedicado al deporte, dedicado a esa etapa directiva muy larga, y de todo lo que ha conseguido, sobre todo a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel Canarias, hay algo, yo antes le preguntaba si te quedaba algo por hacer, pero ¿hay algo que tenga en mente todavía por hacer? ¿Algo que todavía esté maquinando por hacer? Bueno, yo en este momento, en la natación canaria, bueno, se están tratando de hacer cosas, ¿no? En la natación española, pues también lo mismo, ¿no? Pero en lo que se refiere a la COLAN, una de las cosas que yo planteé es que yo quería hacerla un órgano, darle más importancia, más relieve internacional del que tenía. Creo que esto ya en principio lo hemos conseguido porque ya en los últimos congresos
en la mesa que he estado yo presidiendo, pues estaban sentados ya también conmigo el presidente de la Federación Internacional, el secretario de la Federación Internacional, el tesorero de la Federación Internacional, que en definitiva son las tres personas más fuertes, más importantes de la natación mundial. Eso los he tenido sentados conmigo en la mesa. Creo que esto pues le ha dado mucho relieve y ya hay países como Macao, etcétera, que quieren entrar, como tienen, pues claro, tienen también raíces latinas por el portugués y quieren entrar hasta el punto de que quieren celebrar una Copa Latina en Macao. O sea, se va ampliando ya incluso a países y sobre todo tiene una relevancia y una consideración a nivel internacional muy importante. Ahora mismo en Australia, en Melbourne, hemos celebrado un congreso y puedo decir que por parte de la FINA la cola ha recibido las atenciones por encima, incluso de las que yo esperaba. Hemos llegado al final, Gregorio. ¿Cómo le gustaría que fuera recordado dentro del deporte Gregorio Socorro Soto? Pues recordado como una persona que trabajó para el deporte de forma desinteresada y tratando de hacerlo lo mejor posible, con la ayuda siempre de las personas que han sido colaboradores, que ha tenido la suerte de tenerlos siempre buenos en ese aspecto. Gregorio Socorro Soto, deportista, nadador, directivo durante muchísimos años, caballero del deporte, hombre que vive y sigue viviendo el deporte. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. La Academia Náutica de la Federación Insular de Vela te ofrece obtener la licencia de navegación antiguo titulín en un solo día. Te permite manejar embarcaciones de motor hasta 6 metros de eslora y motos de agua tipo C en navegación de día, alejándote hasta 2 millas de la costa. Infórmate en el teléfono 928-291-567 o en nuestro correo página web. Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan. Jesús Telo Núñez, hombre del deporte, dedicado a toda una vida al deporte. Buenas noches. Buenas noches. Jesús, ¿cómo fue su vida? ¿Cómo es su relación desde el principio con el deporte? ¿De pequeño practicó deporte? Bueno, de pequeño pues a mí me gustaba mucho la pelota vasca y me divertía muchísimo jugando a ese deporte y bueno, mientras estuve viviendo en La Rioja, pues siempre. Y después ya, cuando me fui a vivir a Madrid, pues teníamos que jugar hasta por paredes allí, como podíamos, al lado de la Gran Vía, me acuerdo, que estaba aquello medio cascado todo de la guerra. Y bueno, pues jugábamos también a la pelota. Y ya para acabarla de solucionar, nos íbamos caminando hasta la playa de Madrid, que estaba cerquita del Pardo, y nos íbamos allí y unos frontones que había, que estaban en bastante malas condiciones, pero bueno, nos pegábamos las grandes palizas de jugar y jugar. Y recuerdo que cuando bajábamos para abajo, vamos, hacia el Pardo, pues todo era una conversación amigable. Pero amigo, cuando subíamos para arriba, todos enemistados. Es que aquella era mala, no, porque tú, no sé cuánto, y todo eran discusiones con mi buen amigo Santiago Vieck, que en paz descanse, que éramos grandes amigos, sí. Y con alguno más que también nos acompañó en ocasiones. Pero era una paliza de ida y de vuelta, estamos hablando de unos 4 kilómetros. Y muy bien. Y bueno, esto fue las prácticas después ya, cuando ingresé. Bueno, preparándome ya para la Academia General del Aire, pues tenía que hacer unas pruebas de aptitud física que había, en fin, que tenía una serie de cosas y tal. Bien,
y la fui haciendo buenamente. Y luego pues en la academia, pues claro, todos los días había gimnasia, había atletismo, hockey sobre hierba, yo qué sé, había siempre deportes y bueno, había actividad, ¿no? Y luego pues más tarde, ya cuando vine destinado aquí, quise jugar a la pelota, me acuerdo, con un gran amigo, el teniente de Ereta, en paz descanse el hombre. Y entonces hablé con él, me dijo que podíamos ir al frontón, pero yo el frontón, claro, no, si jugaban los pelotaris era diferente porque primero eran chicos jóvenes y no tenían problemas, pero en una persona ya adulta, pues aquello era un problema y no veía bien, aparte que no veo bien. Y claro, me encontré con esa papeleta y entonces un buen día me preparé para la prueba de aptitud que había que sufrir para entrar en la Escuela de Educación Física del Ejército en Toledo y bueno, pues la superé, entré, estuve allí un año, mucho deporte, mucho y muy agradable y bueno, pues esta ha sido mi actividad deportiva así físicamente muy modestita, pero me he divertido mucho, sobre todo jugando a la pelota vasca. Jesús, porque en aquella época, bueno, no había actitud deportiva, se salía de una guerra, la gente estaba más preocupada en otras cosas que en practicar deporte, ¿no? Pues yo creo que sí, porque había muchas veces que todo el mundo decía, no, es que debíamos de traer a este y que viniera a entrenar todos los días. Y siempre recordaré una frase de un amigo que ya falleció, el doctor Tomé, que fue médico de la Unión Deportiva Las Palmas, y dice, lo que le hace falta a la gente es que le den buenos bistecs, y después ya podrá deporte. Sí. Jesús, ¿cómo se inicia su andadura como hombre del deporte? Porque si algo le deben estas islas y este país, un poco esa iniciativa, sobre todo en traer deportes, en este caso en Gran Canaria, bueno, pues que nunca se habían visto. Hablo del judo, hablo de la gimnasia, hablo del hockey patines, hablo del balonmano, hablo de tantos deportes que, bueno, sobre todo porque Jesús Telo estaba en esa zona aérea de Canarias, que bueno, que llegó a tener equipos en casi todos los deportes, y de ahí un poco empezó esa iniciativa suya, ¿no? Es que, bueno, a mí me pasó, yo estuve en el Sáhara destinado, concretamente en Villacineros, y claro, cuando estaba allí, pues por primera vez se me ocurrió organizar unos juegos deportivos. Allí jugaban aviación como natural, los tiradores de INNI, los moros y Pasa también, una compañía pesquera que había. Y bueno, pues lo pasábamos muy bien organizando aquello, me gustó muchísimo y luego ya pues vine destinado para aquí, para Las Palmas, en el año 1954 creo que fue, y nada más llegar pues como ya hice el curso de gimnasia, pues entonces traté también de continuar trabajando en este mundo y aquí había un hombre que era extraordinario, que era Pepín García Alvarado. Pepín, este hombre era el que llevaba educación física en juventudes y me ofreció, dice, bueno, si quieres puedes dar clase en algunos colegios, y recuerdo colegios con un cariño terrible como es el San Antonio de Padua, como es el Jaime Balmes, y después ahí pues me fui lanzando. Luego tuve la suerte, porque eso es tener suerte, de conocer vaya por Dios, el entrenador del equipo de baloncesto El Rayo, Joaquín Sarraute, que en paz descanse el hombre. Y entonces, no sé si fue también jugador de ajedrez. No, también lo fue. Fue uno de los mejores jugadores que tuvo Canarias de ajedrez. Sí, también lo era. Y entonces Joaquín me vino a ver y me dice, hombre,
yo quería ver si tú querías preparar físicamente el equipo o los equipos, porque tenían dos, el Rayo y el Relámpago. El Relámpago era de jovencitos y el otro era ya de mayores. Y si te animas a prepararlo y tal, digo, pues la verdad me gustaría. Yo como no tenía que pedir permiso a nadie porque estaba soltero, y claro, pues pensé, digo, bueno, aquí me pegan un sueldo, ¿no? Que no veas. Y entonces Joaquín me dice, te voy a hacer una advertencia, ¿eh? Aquí no cobramos nadie. Digo, ya me metí. Bueno, digo, pues da lo mismo, me metí, estudié mucho porque traté de prepararlos bien. Se consiguió ganar a Tenerife, que era la primera vez que le ganábamos en baloncesto, en la categoría alta, ¿no? Y fue muy bonito aquello, muy bonito. Y a mí me entusiasmó todo aquello. Luego pasé también a otros colegios, como fue el Colegio Claret, de un recuerdo para mí imborrable, porque trabajé mucho allí y organicé también allí unos juegos deportivos, digamos, por sí, porque había actividades diversas, pero fundamentalmente gimnásticas, en el patio del colegio de aquí, en la calle Rabadán. Y muy bien, la verdad, marchó aquello muy bien, y luego tuve ya que la idea con otra compañera, con Candita Cadenas, dije, ¿por qué no hacemos un gimnasio? Y digo, mira qué bien. Bueno, pues nos metimos, teníamos un amigo fenomenal, que también Candita ya falleció, Luis Romero de Lecea, que era mi gran hermano en aquella época. Pues era un torbellino, y cualquier cosa que se fuera a hacer, él estaba allí y hablaba por todos, hacía por todos, no tenía interés de nada. Él me llevó hasta prestar dinero, y cuando yo le dije, digo, bueno, yo te pago el interés del 8%, dice, entonces no te dejo ni 5 céntimos. Me hacía falta, no sé, 25.000 pesetas o algo para comprar unas cosas para el gimnasio, y me acuerdo de esto de Luis, qué persona más extraordinaria. Y bueno, pues ahí ya empecé, y luego, claro, pues empezamos, hombre, ¿y por qué no traemos a Blume? Oye, pues sería bonito. Yo lo conocía, hablamos en Barcelona, nos escribimos, yo conservo las cartas que se escribieron, las conservo, además están microfilmadas, en fin. Y entonces nos metimos en la danza esta, y con la desgracia de que el pobre se mató, él y los gimnastas que venían con él, Aguilar, Muller y Pajares, se mataron todos ellos en la Sierra Valdemeca, en el primer trayecto que hacían Barcelona-Madrid, para después enganchar el viaje para aquí, para Las Palmas. Y fíjate, pues ahí fue la tragedia aquella. Y luego, pues claro, todo eran lamentaciones, todo el mundo, qué pena, hasta que hubo una persona que creo recordar que fue Andrés Ruiz, ese periodista tan excepcional que todavía sigue escribiendo de cuando en cuando sus artículos en la prensa, y entonces dice, a mí me parece muy bien las lamentaciones, pero aquí lo que se debe hacer es tener un recuerdo de estas personas. Y mira, empezamos. Y como decía nuestro querido doctor Carlos Gutiérrez Salgado, dice, cuando empezamos no sabíamos a dónde íbamos. Y fíjate, estamos hablando del 47 Festival Internacional de Gimnasia para Todos, porque ha cambiado de nombre, y esto es una primicia, hace unos días que ha salido la comunicación, y montamos esto y llegamos eso hasta el 47, 48, 49, y 50. Si Dios quiere llegaremos al 50 en el 2010. Cuando nace ese gimnasio olímpico, llamado después Gimnasio Las Palmas, porque ahí tuvo su anécdota, eso del gimnasio olímpico, con lo del Gimnasio Las Palmas, que hubo que cambiarlo porque no se podían coger denominaciones olímpicas para determinar un gimnasio. Yo recuerdo ese gimnasio olímpico. Pero a su vez que tenía ese gimnasio, Jesús,
lo compaginaba con su estancia en la zona aérea de Canarias y de Sí, sacar sí. esos deportes y sacar esos equipos, Eso era. vamos, que se Eso organizaban era en de esa... locura. Yo lo de la zona aérea de Canarias, pues claro, tengo un recuerdo, en fin, hasta mi final. Lo tendré siempre agradable. Tuve jefes extraordinarios, compañeros magníficos y subordinados, pues mejores todavía que todos los demás. O sea, hemos tenido gente colaboradora siempre, siempre, siempre pegados a la colaboración y eso es verdaderamente interesante, ¿no? Fue muy interesante lo que se trabajó en la zona aérea y yo creo que la zona aérea debe de tener un reconocimiento por parte de los organismos deportivos de aquí, de Canarias, debe de tenerlo en su momento, ¿eh? Nosotros hemos tratado este tema ya muchas veces, pero siempre se queda en veremos, nadie da un paso para adelante. Nosotros le hemos dado en un festival, le hemos entregado una placa recuerdo a la zona aérea por la colaboración que prestaba a estos festivales, pero es que hay otros. Ahora mismo ahí está un grupo de trabajo magnífico, como es ¿cómo se llama? Juan Jiménez, como es vaya, ahora no me acuerdo el otro, y nos saludamos, ayer por la mañana nos saludamos. Bueno, en fin, una serie de personas que han trabajado en el atletismo de aquí, de punta a punta. Yo también he trabajado, también, y mucho. Yo el otro día me encontré con sorpresas, como fue un escrito firmado por Pepín García Alvarado y por precisamente el secretario general, que fue otro presidente que hubo aquí de la Federación de Atletismo, Cabrera, Juan, y entonces me daban el escrito diciendo de que me nombraban, que yo era entrenador de la Federación de Atletismo de Canarias y presidente del Comité de Jueces y Árbitros de Atletismo. Yo, la verdad, yo no me acordaba de lo primero, de entrenador no me acordaba. Sé que estuve de entrenador mucho tiempo en la Ciudad Deportiva, lo mismo, siempre por la alegría de trabajar y de ver aquello. Sí, porque Jesús, el tema económico nunca le ha acompañado en estos temas, ¿no? ¿Cómo, perdón? El tema económico nunca le ha funcionado, sino más bien le ha costado, ¿no? Sí, yo le ha costado dinero el deporte. Cuando me llega una persona y me dice cualquier cosa, digo, bueno, ¿y qué quieres que hagamos? Ahora mismo para ir a Cáceres nos hemos encontrado con un chico que no podía ir, un chico que tenía sus condiciones y tal, y me vienen el otro día y me lo dicen, y bueno, ¿y qué hacemos? Pues ¿qué vamos a hacer? Pagarle el viaje. Claro, y la estancia como natural. Claro, no nos queda otro camino, porque el que una persona no tenga medios económicos, nosotros en el gimnasio, pues de esto quien podría hablar y no terminar, pues sería, claro, Amado Ramos, también los que estaban en la oficina, el pobre Norberto, que en paz descanse, este gran amigo que es Arturo León Barciela, Juanito, Cornelio, en fin, todos saben que nosotros teníamos allí becados a ciento y la madre. Claro, marchó la cosa. Claro, todo el mundo dice, oye, qué bien marchaba el judo en esa época. No es que ahora marche mal, ¿no? Que también está marchando y muy bien, que hay gente muy competente ahí. Pero es que había un ofrecimiento por parte nuestra para que pudieran practicar personas que no digo que sus condiciones económicas fueran nulas, pues yo tampoco les iba a controlar eso, sino que decían, hombre, claro, si tengo que pagar no voy a poder, pase usted para adentro. Y ya teníamos otro más. Y así fue como se formó esto. Claro, siempre de la mano, vuelvo a repetir, de Amado Ramos, que ese fue el iniciador del judo en sus entrenamientos y en todo. Yo también fui acompañado con él en todo momento, en cuanto a federación y todo eso, fui presidente de federación, hubo otros también, yo les acompañaba aunque no fuera presidente, en fin. Muchos años, estamos hablando
que el Gimnasio de Las Palmas pues tiene más de 50 años de creado, Sí. que la elección de los mejores deportistas va camino de ello el próximo año, que el Festival Internacional Blume Gran Canaria pues le quedan poquitos años para cumplir ese cincuentenario. Sí. ¿Sigue teniendo la misma ilusión, Jesús, después de tanto también de tantos sinsabores, que ha tenido buenos momentos, pero también ha tenido malos momentos, aunque yo me imagino que eso se acuerda poco? ¿Sigue con la misma ilusión? Yo sigo con la misma ilusión. Sigo con la misma ilusión porque creo que las personas que estamos involucradas en estos temas no debemos de echar marcha atrás mientras podamos. Cuando no se pueda, amigo, pues el Padre de Dios es el que manda. Y ahí se termina. Pero, mientras tanto, debemos de tratar de demostrar a la juventud de que hay personas que se preocupan por ellos. Tenemos que demostrárselo también a otras personas que no son niños, que son personas adultas ya, también de que otras personas también hacen este esfuerzo. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, el Blume en este momento tiene personas jubiladas, pero activas, en ¿cómo se llama? Arriba, en Suecia, Tore Green. Y digo el primero porque me hizo mucha gracia cuando le vi su tarjeta, decía Tore Green, jubilado, y después decía activo. O sea que estaba trabajando. Nosotros tenemos en Alemania a una partida de personas, hasta profesores de la Universidad de Múnich, que nos están colaborando sin deseos de nada, nada más que de la alegría de poder venir a pasar el festival aquí. Le pagamos como natural el desplazamiento y la estancia, y nos están ellos ofreciendo trabajos que costarían muchos cientos o miles de euros. Y son personas que se sienten felices. Tengo un compañero, no quiero citarlo porque se va a enfadar conmigo, un compañero que es un coronel de aviación, esposo de una mujer extraordinaria también, que están colaborando con nosotros. Vamos, me persiguen, que es peor todavía. Jesús, ¿le quedó algo por hacer, algo que quiso hacer y no pudo, o se arrepintió de algo que hizo y no debería haber hecho? Yo no creo, yo creo que lo que hemos hecho, lo hemos hecho. ¿Y lo que no se ha hecho? Y lo que no se ha hecho, pues es que a lo mejor no interesaba hacerlo. Yo no me preocupa ilusiones de eso de decir, hombre, a mí me gustaría que me tocaran los ciegos, pero no hay medio que me toquen. Eso sí me gustaría. Pero como no puedes hacer trampa, pues bueno, seguimos esperando. Se quedará esperando. Jesús, vamos llegando al final de esta entrevista. Me gusta hacérselo siempre a los invitados de este programa. ¿Cómo le gustaría que fuera recordado Jesús Teló Núñez? No sé, un colaborador, porque lo único que hemos hecho es colaborar con una gente magnífica que nos ha comprendido y nos ha animado a continuar adelante. Por eso, amigos a patadas, porque, bueno, a patadas no, en cantidad. Tenemos muchos y muy buenos amigos, y con ellos, pues, yo no sé, yo es que no, ni deseo que me recuerden ni que me recuerden. Y por último, Jesús, ¿qué le significa el nombre de Gran Canaria? ¿Cómo? ¿Qué le significa el nombre de Gran Canaria? Hombre, el nombre de Gran Canaria es demasiado. Ese es muy gordo. Porque sobre todo a un gallego como el caso suyo, un gallego con demasiadas nacionalidades, porque pasó por muchos sitios en la península, pero ¿qué le significa Gran Canaria? No sé, es todo, para mí es todo. Todo porque aquí es donde he encontrado, muchos sitios los he encontrado también, pero aquí donde he vivido, pues figúrate, desde el año 1950 que estoy viviendo aquí, y no tengo nada más que amigos por todos los lados. Yo me monto la guagua, estoy hablando al rato con alguien, voy caminando, adiós, muy buenas. Yo soy feliz así, y con eso
me siento feliz y nada. Pero el nombre de Gran Canaria, eso es impepinable, ¿sabes? Es lo más grande que darse puede, porque es muy bonito Gran Canaria, muy bonito. Sí. El otro día me decía un portugués, precisamente, comentábamos que estuvo aquí y decía que para él esto era un continente en miniatura. Lo han dicho muchas personas, pero él también lo dijo, y lo repito por eso, porque es que es un continente en miniatura, aunque a mí me da rabia de que no puedo subir como me gustaría Tejeda o San Mateo, en fin, esas cosas que antes las visitaba con mucha frecuencia, pero ahora el exceso de preocupaciones pues a veces te impide hacerlo. Jesús Telo Núñez, hombre del deporte, caballero del deporte, hombre implicado en hacer bien a los demás. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. La Academia Náutica de la Federación Insular de Vela te ofrece obtener la licencia de navegación antiguo titulín en un solo día. Te permite manejar embarcaciones de motor hasta 6 metros de eslora y motos de agua tipo C en navegación de día, alejándote hasta 2 millas de la costa. Infórmate en el teléfono 928-291-567 o en nuestro correo o página web. Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan. Por hoy hemos terminado este especial de Canal Deportivo, que ha querido hacer un pequeño homenaje a estos deportistas que ya no están con nosotros. Les espero la próxima semana. Hasta siempre.